Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Como ya sabrán, mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Ya, listo para conversar esta semana, ¿no? De efemérides que tenemos muy entretenidas. Así es. Bueno, la gente sabrá, estamos subiendo este capítulo un poco tarde. Bueno, Guillermo estuviste bastante enfermo, igual con tu señora, bastante enfermo. Así que, Así que, bueno, poniéndonos al día, de hecho. Y vamos, de hecho, a grabar para que, en caso de que nos vean con la misma ropa, vamos a grabar al tiro el próximo capítulo de la otra semana. Así que claro, vamos a estar subiendo ya en la fecha y el día que corresponde. Así que, bueno, sí. como mencionaba Guillermo, tenemos esta semana cosas bastante interesantes y hay un hecho que nos vamos a centrar bastante, especialmente el día sábado, el 21 de mayo. Bueno, la gente ya sabrá lo que se viene, así que vamos a estar hablando bastante de ello. Así que, bueno, partamos con lo que recordamos el día lunes 16 de mayo y recordamos el fallecimiento del arzobispo Mariano Casanova, quien fue fundador de la actual, conocemos como Universidad Católica de Chile. Bueno, la universidad, ¿no? Pero es una figura más interesante incluso, ¿no? Porque ocupó, diríamos, ¿no? El espectro político, y digo político, ¿no? De la mitad del siglo XIX, porque gran parte de su gente, ¿no? Estuvo en el Congreso y estuvo en los debates del Congreso. Recordemos, ¿no? Que la separación con la Iglesia en Chile es desde el año 25 y los debates sobre el tema eclesiástico chileno y secularización fueron muy importantes, muy enconados también. Dividieron al país, ¿no? O sea, sería como el gran elemento político del 19, ¿no? Lo que también definió la identidad de distintos países, o sea, de distintos partidos. Y en el caso, ¿no? De Casanova, fue una persona que era el heredero del arzobispo Valdivieso, que fue la gran figura, ¿no? Era un político, un hombre que supo negociar sus derechos y también ser una especie como de conspirador, ¿no? Así, un hombre muy poderoso, ¿no? Para la imagen y muy respetado por el espectro político. Y él le toca asumir en un contexto donde el presidente había nombrado a alguien, ¿no? Lo que se conoce como la cuestión del sacristán y todos esos conflictos, ¿no? Roma no lo acepta y llaman entonces a un hijo de españoles que estaba encargado del seminario en Santiago, que era Mariano Casanova, pensando que no iba a ser una amenaza para nadie. Y él finalmente logra aunar al Partido Conservador, un partido muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX, un partido que recordemos muere o tiene sus últimos vestigios hasta la década de los 70 en Chile, o sea, es un partido de larga trascendencia, pero como partido clerical, él es capaz de llevarlo adelante negociando con el gobierno, un gobierno que está dispuesto a llevar adelante una agenda de secularización fuerte, y logra mantener los privilegios, o más que los privilegios, ¿no? Los derechos de su corporación, la Iglesia chilena, en pie. Habla muy bien también de nuestra forma de secularización. Una iglesia que decidió plegarse o replegarse, mejor dicho, al mundo privado, ¿no? Manteniendo su libertad. ¿No? Por ejemplo, una iglesia católica que muy tempranamente defiende la libertad de enseñanza a cambio de que se respete su espacio educacional, ¿no? Y que podía convivir con la educación laica. Eso no sucedió en otras partes de América Latina. Recordemos que en México todavía en el siglo XX el conflicto religioso era importante y va a terminar en una masacre, ¿no? Que van a ser las cristeras, las guerras cristeras en el siglo XX. Recordemos que Ecuador estableció un estado confesional muy radical que va también a avanzar en verdaderas autocracias y dictaduras. Recordemos que Colombia termina en una guerra civil importante, ¿no? Religiosa también, con un fuerte componente, ¿no? Clerical. Eh, el caso de Chile no es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Y fue por personas como Casanova, como el primer rector de la Universidad Católica, José Joaquín Larraín Gandarilla, grandes políticos, ¿no? Abdón Cifuentes, Zorobabel Rodríguez, Manuel José Irarrázaval. Ellos de alguna manera tuvieron la visión de construir un Chile católico, pero que respetara el Estado liberal en el que vivíamos, ¿no? Es verdaderamente un ejemplo, si uno piensa que nosotros ya superamos problemas de carácter, reitero, ¿no? De secularización que hoy día, por ejemplo, en el mundo, en América Latina, en España, siguen siendo un debate importante, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos algo que hoy día está muy mermado, pero todavía es una herramienta que es de esta época, que es la libertad de educación. ¿No? Tenemos una cultura de defender nuestra libertad en los modelos educativos,
también en los modelos de asociación, ¿no? La Iglesia Católica va a ser pionera también en esto. También va a ser pionera en el voto femenino. Recordemos que en Chile el voto femenino nace del Partido Conservador, de las mujeres del Partido Conservador. Y eso es porque la Iglesia permitió también asociaciones privadas de mujeres que estaban asociadas a la caridad, al auxilio social, pero que van a ir evolucionando también en una matriz política. No, sin duda una época muy, muy interesante para comprender el rol de la iglesia, sobre todo hoy día con una iglesia nacional, que es sorprendente lo poco, ¿no?, que tiene que decir al espacio público. Claro, exactamente. Bueno, hay un ejemplo, la forma en la que también se llevó a cabo, ¿no? Para lo de las guerras Claro, cristeras y efectivamente nunca se llegó a eso. Siguiendo en el ámbito de la cristiandad, recordamos también un día 16 de mayo de 1583, ahora sí, claro. la muerte de San Brendan, este monje irlandés, figura de la cristiandad de Celta. Bueno, las Islas O sea, Británicas tienen una historia de la cristiandad, el catolicismo bien grande. aquí nos remontamos, ¿no?, a un caso excepcional de la historia de la iglesia, que es el cristianismo celta, ¿no? El cristianismo que sucede, ¿no?, en Livernia, la actual Irlanda, que se transporta a las Islas Británicas. Y podríamos decir que es un cristianismo único, el céltico, y también en el caso de Inglaterra, ¿no?, va a ser muy importante porque va a ser el primer cristianismo que nace de Roma, de alguna manera, de manera directa, con afán espiritual desde ahí, y no por razones de alguna manera políticas regionales. El caso, ¿no?, de este cristianismo tan particular va a ser que nazca un espíritu religioso que, bueno, se acaba, ¿no? Es importante también comprender que el mundo vikingo va a asolar el mundo británico en las zonas del norte, ¿no? Y eso también de alguna manera va a frenar la expansión de este cristianismo, pero es un momento cultural único. Recordemos, por ejemplo, que el monje que acompañaba, ¿no?, los estudios de Carlomagno, de los hombres que salvaron la gran cultura, ¿no?, de su momento, era Alcuino. Y Alcuino era de York, así se le llamaba de hecho, pero él había sido monje en los monasterios de Lindisfarne y Harrow. Eso es en el norte de Inglaterra, ¿no?, la Northumbria. Eh, y uno tiene que pensar, bueno, ahí fue donde también se avistaron por primera vez los vikingos, ¿no?, en las olas de avanzadas que hubieron, ¿no? La temporada primera de Vikings muestra que llegan a Lindisfarne. Lo que pasa es que te muestran a Lindisfarne como unas casitas de barro, así en una empalizada en la playa. Pero si hoy día uno va a Lindisfarne, eran unas ruinas de piedra increíbles, ¿no?, que recordaban la última subsistencia de la cristiandad, que fue en las Islas Británicas, fue en el mundo céltico anglosajón. Y la historia de Brandán es también este ejercicio de ir evangelizando, ¿no? Y se dice que él se embarcó con sus monjes, eh, él era de Galway, ¿no?, de la región interior de Irlanda, hacia el Mar del Norte. Algunos dicen que llegó a las Hébridas, ¿no?, que llegó a las Orcadas, al norte de Escocia. Otros dicen que fue el que llegó a Islandia, antes que los vikingos. Además, nosotros tenemos los poemas anglosajones de esta época, ¿no?, que está el Beowulf, que ocurre en Escandinavia, pero se escribe en Inglaterra, ¿no?, y está Seafarer, ¿no?, que es el náufrago, el navegante. Eh, eh, y es la historia de un personaje que navega en tormentas del Mar del Norte, y uno dice, bueno, parece que esta gente se movilizaba mucho más de lo que nos imaginamos. Es cosa de los vikingos, ¿no?, que llegaron a Norteamérica, Groenlandia, siguiendo el Mar del Norte. Y bueno, también la serie Vikings muestra, ¿no?, cuando uno de los personajes, no sé si la tercera temporada, se va a Islandia, ¿no?, y encuentra en las cuevas de Islandia un lugar que está abandonado, pero encuentra una cruz celta, ¿no? También era este espíritu, de alguna manera, donde estos monjes también escapaban del mundo mundano, ¿no?, y también querían tocar las fronteras del mundo. Es sin duda una historia fascinante y hay que volver a ese cristianismo, ¿no? También les recuerdo que en los links que hay en la descripción hay una charla sobre cristianismo histórico, visto desde la historia, por Magdalena Mervilá, que compartimos, y hay todo un espacio dedicado a este mundo céltico, ¿no?, porque fue de alguna manera una experiencia particular en la historia del cristianismo. Excelente. También va a estar disponible en el link una conversación que tuvo también Magdalena Mervilá con un miembro de Dexter Domini, que es Elvira Davis, una estudiante de historia de la Universidad Andes. Así que también va a estar ahí disponible en conjunto la conversación con esta tan simpática Elvira. Eh,
Guillermo, volvemos a Chile, ahora un 17 de mayo de 1845, y recordamos el nacimiento de Pedro Lira. Pedro Lira, ¿no? Fundamental, de gran factura, un hombre educado en Europa, ¿no? Un hombre de su época, un hombre que dejó una impronta en la cultura nacional, ¿no? Lo asociamos al Bellas Artes, ¿no? Lo Mm. asociamos al centenario, ese gran momento. Su descendencia además fue importante, ¿no? Pedro Lira Urquieta además fue un gran abogado, un gran historiador, un gran estudioso de la lengua. Es decir, era un mundo de alta cultura. Eh, y en el caso de él, lo que más recordamos puede ser, ¿no? Es una pintura histórica que para nosotros es fundamental, ¿no? Es la creación de nuestro imaginario histórico. ¿Quién no ha visto, ¿no? La fundación de Santiago, ¿no? Valdivia y sus hombres en el Santa Lucía, ¿no? ¿Quién no vio la defensa de doña Inés de Suárez, ¿no? Del asedio de Santiago? De alguna manera son imágenes que se nos vuelven a la cabeza porque no teníamos imágenes, ¿no? Del año del siglo XVI en América. Eh, y luego también es un hombre que toma la pintura realista, ¿no? El niño enfermo, ¿no? Un hombre preocupado también por, muy en su estilo, en la última parte del XIX, en esta crítica social también. La pintura toma ese elemento fuertemente realista, también con una carga, ¿no? de denuncia, ¿no? De mostrar un cierto lenguaje, esto era muy francés, pero también, como te digo, es muy importante porque la República también se construye con imágenes, ¿no? Con símbolos. Y el arte en Chile ha sido fundamental para constituir esa imagen que tenemos de Chile. Hoy día hay otro Chile, ¿no? O sea, o podríamos decir, hay un intento por proclamar algo distinto, que es natural, en cada generación uno se vuelve a replantear esta pregunta. Pero lo interesante de esta pregunta es preguntarnos si eh, tenemos imágenes a la altura de la que nos heredaron de alguna manera. Voy a usar la figura norteamericana, ellos hablan de sus padres fundadores, ¿no? Nosotros tenemos quizás una larga genealogía, ¿no? De padres. Eh, Creo que esa es la pregunta finalmente, ¿no? ¿No? Que está a la altura lo que hoy día nosotros queremos proponer, es satisfactorio como esto lo fue en su momento, y si solamente quizás nos afecta el desconocimiento, ¿no? El no conocer este mundo, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce. Es algo básico aquello. Sin duda los invito a revisar a Pedro Lira, porque ahí hay un Chile que tenemos que revisitar. Mencionaste, haciendo una pequeña pausa, a Inés de Suárez. Yo le quiero recordar, si usted que está escuchando esto y vive en Providencia, la Plaza Inés de Suárez le quieren cambiar el nombre a Patricio Elwin. Lo aprobó el Consejo, pero todavía tiene que esperar el voto de la ciudadanía. Así que si usted vive en Providencia, haga presión para que eso no ocurra. Sí. A mi opinión personal, creo que es una Mira, falta de respeto a Inés de Suárez. independiente de eso, yo creo que nos faltan, a mí me pasa, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? Construcciones nuevas en donde empiezan a haber conjuntos de árboles o unos nombres rarísimos, así como dice, ¿para qué decirte cuando ya son con números o con expresiones así diagonal, no sé qué? Eh, y yo digo, pucha, no habrá un pobre cristiano que quiera un nombre acá y... entonces yo digo, ¿por qué ir quitando, no? Si más bien podemos sumar, ¿no? Creo que hay espacio para todo, pero también es importante que estos lugares simbólicos mantengan estos nombres, porque también ayudan a que volvamos a ellos de alguna manera, estén en el imaginario popular, estén en la gente. Hoy día se está grabando, ¿no? Una serie, ¿no? Basada en Inés del Alma Mía, una novela histórica de Isabel Allende, y quién diría, ¿no? Que eso es el lenguaje que viene desde el poder, desde las oligarquías, desde una historia amañada por los intereses de los poderosos, para nada, ¿no? Es muy interesante hoy día querer revisitar la historia de una mujer pionera, ¿no? Que estuvo en la conquista de América, es decir, ¿cuántas historias de mujeres tenemos en el proceso americano de conquista? Que tuvo conflictos con el poder, es decir, un personaje fascinante para los estándares morales o intelectuales de hoy día, es decir, Claro. no tenemos por qué olvidar. Y le quieren reemplazar, así que bueno. Bueno, volviendo al programa, Guillermo, recordame igual un 17 de mayo de 1749 nace Edward Jenner, quien sería el primero de la vacunación contra la viruela. Jenner, ¿no? El famoso, además, viene, ¿no? De su observación de los rebaños, ¿no? De vacunos en donde adoptaban de alguna manera o sufrían la viruela
vacuna, ¿no? Y veía que en los rebaños, de alguna manera, la experiencia, ¿no?, de la enfermedad mitigaba, ¿no? Las consecuencias de aquello, ¿no? Y por lo tanto empezó a inmunizar y a inocular a distintos miembros, ¿no?, en comunidades campesinas, ¿no?, de la región oeste de Inglaterra, donde él era, y de alguna manera nace este concepto actual que tanto nos ha invadido, y Jenner y su lenguaje han estado presentes en nuestra vida, ¿no? Desde la palabra vacuna, ¿no? La idea del rebaño, ¿no? La idea de la inmunidad de rebaño, la idea de que tenemos que tener de alguna manera la lógica original de la vacuna está presente en nosotros hoy día bajo mecanismos mucho, mucho más modernos, pero sin duda es algo pionero, ¿no? Es algo sin duda, podríamos decir, radical para comienzos del siglo XIX, porque estamos en presencia, ¿no?, de la viruela que afectó a cuántas personas, ¿no?, hasta tan entrado el siglo XX. Es decir, muchos eran sobrevivientes de vacuna, de viruela, perdón. O sea, tú eras parte de generaciones de hermanos y a ti te había tocado ser el que vivió, ¿no? Y que quedó con las marcas de la viruela, quedó con daños respiratorios por ello, ¿no? Y de alguna manera esto es el inicio también de el estándar de vida actual que tenemos, ¿no? O sea, sin duda por personas como Jenner es que avanzamos, ¿no?, en nuestro habitar material en el mundo, ¿no? Exactamente, Guillermo. Avanzando en la semana, el 18 de mayo, el día de ayer, nace en Wadowice, Polonia, en 1920, Karol Wojtyła, quien sería Juan Pablo II más adelante, quien sería, bueno, sumo pontífice entre 1978 y el año 2005. Sea, una de las figuras no centrales del siglo XX y el XXI, ¿no? Pero una de las figuras que marcó, ¿no?, de alguna manera es el papado moderno, ¿no?, si pudiéramos decirlo, ¿no? Representa también un momento muy polémico en la vida de la iglesia, ¿no? Es el hombre que moderniza la iglesia por un lado, ¿no? Los católicos así lo viven, y por otro lado también es un hombre de ideas muy, muy claras en cuanto al mensaje, ¿no?, que debe dar Roma hacia el mundo, ¿no?, y el rol que tiene el papado en el mundo. Eso va a ser muy, muy evidente en Latinoamérica, ¿no?, donde de alguna manera el continente corría con vuelo propio en ese sentido, y el Papa en eso tuvo, ¿no?, una disposición muy, muy clara. Fue un hombre también que de alguna manera fue muy polémico en los ambientes, como digo, más reformistas, porque él representó quizás ese cesarismo papal más tradicional, también marcado con el rol geopolítico que quería el papado, sobre todo con su experiencia primero del nazismo y luego del comunismo. Le toca la caída de ambos y él es parte de ese proceso, sin duda estaba muy marcado por esa experiencia, era polaco, ¿no? Y eso significaba haber estado en el frente de todas las batallas. Y luego eh, también es una figura que no agradó totalmente a los conservadores, ¿no?, de la iglesia en su momento, porque también fue el símbolo del reformismo, fue el símbolo también de un papado que se abría al ecumenismo, ¿no? Eso también fue muy, muy duro dentro de la iglesia a finales del siglo XX, ¿no? Pero también fue el primer papa no en visitar la sinagoga en Roma, ¿no? El Ghetto de Roma, fue una figura también que tuvo símbolos, ¿no?, hacia el mundo espiritual, ¿no?, en general, de manera muy, muy contundente. Es sin duda el hombre que marca la pauta, ¿no?, de Roma con mucha fuerza, ¿no? Quizás hasta el punto de casarla, ¿no? Ahí reside su polémica, ¿no? De alguna manera cuesta ver, ¿no?, a otro Juan Pablo II después de él, ¿no? Ese quizás es su rol, pero sin duda también es una figura fascinante desde el punto de vista espiritual, ¿no? Una persona que se construye a sí misma en ese sentido, es una persona que vive, ¿no?, los grandes momentos del siglo XX con mucha intensidad personal, que sin duda marcaron su vocación y marcaron mucho de lo que él creyó, ¿no? Era una persona también muy, muy clara en eso, ¿no? Sus ideas personales, que claramente en él no se experimentaban así como ideas personales, pero quiero plantearlo así de manera bien simple, siempre, ¿no?, las hizo saber de manera muy, muy vehemente, ¿no?, como podríamos decir en su rol político, ¿no?, como jefe de Estado. Claramente. Quise hacer una corrección, pronuncié mal el apellido, era Wojtyła.
Wojtyla, claro, Hoy claro, día me Wojtyla. falló el polaco, el otro día me falló el húngaro. Claro. Guillermo, pasemos al día 19 de mayo, el día de hoy, de 1881, nace Mustafa Kemal Atatürk, quien es, podríamos decir, es el padre de lo que de Turquía, de la República Turquía. Turquía, ¿no? Hoy día nosotros hablamos de Turquía, los turcos, y nadie habla de los otomanos, ¿no? Ni del imperio de Solimán. Y eso tiene que ver con que el imperio turco, Turquía, recordemos, bueno, que eran estos pueblos, los turcos, que son tribus túrquicas que vienen de Centro Asia, pueblos nómades que se asentaron en la actual Anatolia, ¿no? La Turquía moderna, ¿no? Tomando de alguna manera todas las capas griegas, helénicas, persas, ¿no? Toda la tradición cultural que hay ahí, mediterránea fuertemente. Es un imperio que viene decayendo hace mucho rato, de alguna manera, en la historia. Tiene un momento de auge, ¿no? Mehmed, con él cae Constantinopla, para qué decir Solimán, ¿no? Prácticamente que controla el Mediterráneo oriental, pero luego este régimen empieza a caer y empieza también a vivir una cierta como vida propia hacia adentro, ¿no? Muy decadente con respecto a lo que es el progreso material de Europa, ¿no? Solo a finales del siglo XIX empiezan los contactos con los alemanes, ¿no? Para iniciar el ferrocarril que iba a Bagdad y hasta la Meca. Eh, pero de alguna manera ya era un lugar exótico, ¿no? Hasta que durante la Primera Guerra Mundial aparecen los jóvenes turcos. Hay que recordar que Ataturk, él es una figura que también se genera dentro de la Primera Guerra Mundial, era coronel de ejército en los Dardanelos, ¿no? Para la invasión de Galípoli, ¿no? Quizás también un hombre que tuvo contacto con los alemanes, tuvo contacto también con la modernización del ejército y por lo tanto también adopta formas occidentales. Y cuando cae el sultanato, ¿no? Cae la figura monárquica al interior del régimen, eh, Turquía aparece como una república moderna, ¿no? Y con la figura de Mustafa Kemal Atatürk, que significa literalmente padre de los turcos, ¿no? Así fue llamado él, ¿no? Y así se conocía Atatürk. Nosotros tenemos un monumento en Santiago, en el metro Alcántara, ustedes se bajan, y ahí está la Plaza de los Turcos, ¿no? Que es una plaza muy bonita, ¿no? Ahí en esa zona, Nueva Apoquindo, y porque se llama Plaza Mustafa Kemal Atatürk. Es el padre de una Turquía moderna, republicana, abierta a Occidente, pero también hacia sus fronteras interiores. De alguna manera es una Turquía dual, ¿no? Que conviven todos los elementos que la rodean, y también es una Turquía que entiende que el camino moderno es la secularización, ¿no? Es mantener al Islam, ¿no? Y sobre todo no un gobierno que no asuma de alguna manera ser la cabeza, ¿no? De un movimiento religioso. Hoy día, ¿no? Turquía está entrando en un proceso de decadencia en ese sentido, ¿no? De retroceso modernizador importante, ¿no? Ha sido también tampoco ha sido, si bien ha nacido un nacionalismo muy potente, ha sido bien fallido, ¿no? Por razones geopolíticas. Siria está al sur, ¿no? Armenia y Azerbaiyán están ahí, que hay guerra recién, ¿no? Hoy día Rusia, ¿no? Entra en ese escenario, ¿no? También en una guerra imposible, eh, y por lo tanto este desvío que ha tenido Turquía actualmente la ha alejado quizás de sus raíces, ¿no? Turquía hace unos años era un lugar muy occidentalizado y que estaba pensando entrar a la Comunidad Europea, ¿no? Y es su sueño y siempre ha querido hacerlo, ¿no? Hoy día estamos en un proceso de reversión a aquello, muy, muy malo, ¿no? Para la vida cultural de los turcos, pero hay que recordar que en el fondo la República Moderna Turca es esto, ¿no? Es una república que mira hacia Occidente, fue el gran aliado, ¿no? De la OTAN durante la Guerra Fría, eh, y, y, de alguna manera siguiendo, ¿no? La imagen de Ataturk. Bueno, Guillermo, de la misma manera que Turquía mira de lejos entrar a la Unión Europea, Vasco Sí. de Gama, un 20 de mayo de 1498, también miraba de lejos las Indias y logra llegar en esta fecha a Calcuta. Logra llegar, ¿no? O sea, siguiendo la tradición de navegantes portugueses que remontaban el África, ¿no? Cabotaban el África, llega a Calcuta, ¿no? Llega a la India, convierte al Oriente en el espacio de operaciones portugués en esencia, ¿no? Goa, la gran ciudad portuguesa en el norte de la India, pero también llega a las famosas las Molucas, ¿no? Las islas de la especia, ¿no? De la especiería, que era lo que andaban buscando, ¿no? La actual Yakarta, ¿no? La actual Indonesia, el archipiélago, ¿no? Toda esa zona, eh, es sin duda, ¿no? La gran proeza junto con la de Colón, ¿no?
Fue una cosa increíble. Imagínate lo que era cruzar el Índico en condiciones no ajenas al monzón, ¿no? Desconociendo lo que eran los cambios de vientos y climáticos de esa región, ¿no? Hacia el subcontinente indio. Sin duda fue muy interesante el contacto con los árabes en el Golfo Pérsico. Eh, es sin duda una de las grandes exploraciones que coincide en lo que llamamos la era de las exploraciones, la era de este gran momento. Y Portugal es pionero, ¿no? Es un país que mira al mar, es un país que mira hacia el oriente, un país que nosotros los hispanos desconocemos, ¿no? Una cultura. Yo los invito, ¿no?, a leer sobre Vasco de Gama. Hay una autora, Isabel Soler, en español, que es la gran experta hoy día en estudios portugueses, que se ha dedicado a revisar a estas personas, Gama, Magallanes, que pasa por nuestro estrecho, ¿no? Era portugués al servicio de la corona castellana. Eh, no solo Magallanes, ¿no? Pensemos en Camões, ¿no?, el gran poeta del Oriente, ¿no? Después los grandes jesuitas que van a ir a Goa y que van a querer conquistar hasta el Japón y China, ¿no? Francisco Javier murió frente a China, queriendo llegar a evangelizar. Es una historia épica, fascinante, de aventura. Yo los invito, porque a mí me encanta lo que es la cultura portuguesa, a volver a ese mundo. Perfecto. Guillermo, antes de que entremos al día sábado y entremos al 21 de mayo, te quería hacer una pregunta que nos dejaron, más bien, en los comentarios del capítulo anterior, Santiago Gajardo, y va dirigida directamente a ti. Y te Perfecto. pregunta, Guillermo, sobre qué crees tú o qué representa el arte, la cultura, la historia del monumento del general Baquedano para el pueblo de Chile y sus soldados. Bueno, es una pregunta muy interesante, ya que hoy día está o lo estaba, ¿no?, en una discusión muy fuerte. Es una figura que, bueno, representa en primer orden, ¿no?, si tuviéramos que ser estrictos, la historia militar, podríamos decir, chilena, pero también política, ¿no? O sea, ¿quién fue Baquedano? Baquedano fue un hombre muy honorable desde el punto de vista político. Fue un hombre que le toca participar de los conflictos y las guerras de finales, ¿no?, del siglo XIX, el conflicto civil entre ellos, ¿no?, la guerra del Pacífico. Y es un hombre que rechaza, ¿no?, el poder, ¿no? Eso ya de por sí es admirable hoy día, ¿no?, cuando uno ve gente tan afanada, ¿no?, por el poder, ¿no? Es un hombre que primero rechaza eso, y segundo es un hombre que siempre va a pensar en la integridad de la República, no por ello, y efectivamente se va a hacer en una época de profunda militarización, ¿no?, en el espíritu que era la época de Ibáñez, ¿no?, que era una dictadura progresista, ¿no?, muy distinto a lo que después los militares van a hacer, pero esa es la historia un poco también de la génesis del ejército moderno chileno. Aparece la figura de Ibáñez, pero de ahí a decir cómo circulaba en esa época, cuando estaba el tema, ¿no?, de los desastres, ¿no?, en la plaza, decían, no, que él fue puesto en la dictadura militar de Ibáñez, ¿no?, como símbolo de lo militar, para nada, ¿no? Baquedano es una figura central en nuestra historia, es una figura, como te digo, porque es un momento también del ejército que no está definido como un poder aparte, ¿no?, fuera del orden civil, sino que está muy vinculado a la vida de la élite política, y él de alguna manera va a actuar muy honorablemente, va a servir muy bien al Estado de Chile y va a estar siempre, como reitero, en una disposición clara, ¿no?, servir al país, ¿no? O sea, frente a la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Un hombre, como te digo, que va a rechazar el poder y que va a insistir, ¿no?, en su momento a la reconciliación nacional, porque eso también traía de por sí la guerra civil, y ahí hay un mérito importante. Muy poco tiene que ver Baquedano con quizás los juicios que uno pueda tener después de los militares, ¿no?, si es que alguien tiene ese conflicto, por así decirlo. Por lo tanto, sí, era una figura que unía bastante, era una figura desconocida, como en general ese periodo es desconocido, eh, y que nos parece lejano, pero al final cuando uno lo estudia y uno se acerca a él, resulta ser que eran personas bastante cercanas a nosotros en cuanto a los intereses, en cuanto a los problemas, en cuanto a los conflictos que tenían. Son figuras que tienen que lidiar también con un país que tiene que modernizarse como nosotros hoy día, eh, y que tienen problemas con la unidad, ¿no?, como también tenemos hoy día. Así que no, sin duda una figura que era muy respetable y que fue levantada, como te digo, desde la derecha, ¿no?, desde la clase política más tradicional chilena, hasta por la izquierda, ¿no? La izquierda más progresista en su momento también levantó la figura de Baquedano y en su momento también fue símbolo, ¿no?, de respeto al poder civil, ¿no?, de obediencia, ¿no?, también al poder civil. Como te digo, si es que alguien tiene esos pluritos, Baquedano de alguna manera pasa todas las pruebas. Entonces, es bastante injusto lo que le ha pasado.
a su Exactamente. memoria. Bueno, esta es parte de las preguntas que deja la gente y que usted también puede dejar en la caja de comentarios que sabe que se van a responder. Ahora sí, Guillermo, entramos y recordamos el 21 de mayo, el combate naval de Iquique, en el cual también fallece, bueno, de todas las personas que fallecen obviamente en el combate, pero destacamos a Arturo Prat Chacón, este abogado, marino chileno, héroe nacional. Héroe nacional, ¿no? Quizá es de los héroes. eh, yo alguna vez peleé esto, ¿no? Cuando uno es estudiante, uno quiere pelear estas cosas, pero hoy día uno lo piensa y uno ve con mesura y uno dice, bueno, ¿qué héroes tenemos hoy día? Y alguien me dirá, bueno, ¿por qué buscar héroes? Pero en realidad, aunque no lo queramos, cada época tiene su gente virtuosa, admirable, ¿no? Y también es decidor de cuando elegimos un héroe, y por lo tanto quizás hay algunos que nos parecen anticuados, nos parecen que no responden a la realidad tradicional del país hoy día, pero cuando uno ve a Prat y uno ve su historia personal, su historia política, o su historia pública, mejor dicho, como marino y como abogado, es muy difícil encontrar a una figura que hoy día no sea parte, ¿no?, del imaginario nacional. Es un hombre que nace en el campo, en Ningüe, en San Agustín de Puñual, en una antigua hacienda de la frontera, diríamos, ¿no? Esta hacienda chillaneja, ¿no? Ya más allá del Maule, ¿no? Eso era la frontera de alguna manera, todavía tiene algo de frontera ese mundo, ¿no? Parece ser que es más difícil, ¿no?, que el Valle Central mismo. Eh, Nace ahí, muy rápidamente es llevado por su tío, ¿no?, hacia la capital e ingresa en la Armada con su hermano. Tiene una historia un poco, podríamos decir, como el pariente de provincia, un poco le definen el trazado del camino en el siglo XIX, quiero decir, y, y luego él va a seguir su vocación personal, ¿no? Se va a desarrollar en la Armada, va a estudiar leyes, va a estar muy interesado en la instrucción pública, va a ser profesor, ¿no?, en Valparaíso, ¿no? Una persona que también estaba muy, muy involucrado con los problemas sociales, ¿no?, de ese Valparaíso, que era quizás el símbolo de la modernización chilena en el siglo XIX. Y es un hombre que, bueno, le toca estar en Iquique, ¿no?, en lo que va a ser la expedición, o en el gran movimiento marino naval hacia el Callao, dirigido por Williams Rebolledo, y él queda fuera de eso, ¿no? Queda a cargo, ¿no?, de una fragata, queda a cargo de la Esmeralda, ¿no? Queda la famosa Covadonga. Los nombres por lo demás tienen que ver con la guerra española que hubo en las costas de Valparaíso y el Perú, ¿no?, a mitad del siglo XIX, ¿no?, donde se rescataron esos barcos antiguos, ¿no?, de la flota de la Armada Española, ¿no?, en los intentos de ataques y bombardeos que tuvieron. Eh, y él se queda en la bahía de Iquique, ¿no?, y le toca, ¿no?, este conflicto con el monitor Huáscar, ¿no?, famoso. Es también la desigualdad, era lo que llamaba la atención tecnológica, era bien simbólico. Pero lo que más, pues, nos podría llamar la atención, ¿no?, más allá de lo que nosotros podríamos construir como relato, es la capacidad que tiene Prat de asumir el deber, ¿no? Prat, de alguna manera, cumple con su deber hasta el último momento. Eso es admirable. Y eso implica una historia personal, ¿no?, asociada, ¿no?, a una moral, a una forma de vida, que cultivó, ese destino. Eh, Como te digo, es una figura que llama la atención por eso, que en mi opinión puede cautivar a muchas más figuras. Era un hombre también muy sensible desde el punto de vista personal, espiritual, familiar, ¿no? Fue un hombre, que dejó hijos y señora de alguna manera, pero con afectos, ¿no? Digo esto porque no es dado para el siglo XIX algo así. Eh, como digo, tenía una preocupación social y política como abogado, tenía preocupaciones públicas, no fue solo un militar en ese sentido, no fue solo un marino. Y como marino, como digo, ¿no?, cumplió con su deber hasta el final, ¿no? Sin duda un ejemplo quizás para la Armada actual, son quienes más lo reivindican y quienes cuidan su monumento en la Plaza Sotomayor, pero insisto, ¿no?, es un héroe para todos los chilenos, porque en él está eso, ¿no? Está un destino que nos parece fatal y que claramente podemos historizarlo, ¿no? En la guerra, claramente la figura de Prat motivó a Chile en una guerra que originalmente no motivó mucho, ¿no? Motivó un grupo de parlamentarios que estaban muy, muy interesados en esto, pero la guerra no prendió de alguna manera el primer año, y es el combate también lo que va a llamar al reclutamiento voluntario, ¿no?, que era algo que no se conocía. Los primeros años de la guerra, el año 79, para ir a la campaña del norte, Antofagasta,
se establecieron normativas que iban desde capturar a quien fuera en los campos y en las ciudades de provincia, ¿no? Si uno andaba borracho a las 10 de la noche, bueno, al ejército. Si uno andaba en vagancia, ¿no? Sin trabajo conocido, al ejército. Entonces, de alguna manera, había un reclutamiento forzoso y Prat va a cambiar ese espíritu, ¿no? Una guerra que por lo demás... la Armada de Chile y el ejército son victoriosos, ¿no? Que cambia el panorama geopolítico de Sudamérica y que sin duda también termina, ¿no? En un proceso de paz, ¿no? O de pacificación que se busca alcanzar, ¿no? A final de este proceso, y además consiste también en un proceso nacional nuestro que tiene que ver con la chilenización del norte, ¿no? Un territorio que hoy día nadie dudaría como chileno y que fue chilenizado efectivamente, ¿no? El Estado llegó con como vanguardia a ese lugar. ¿No? Prat es parte de esa historia. Yo los invito, bueno, a ver los videos que vamos a compartir. Hay muchas entrevistas, historiadores importantes que han hablado, Álvaro Góngora, desde ya, figuras que han hablado de Prat y que han pasado desapercibidas. Hace poco se hablaba, bueno, de un señor que hoy día está en la Constituyente, ¿no? Que escribe libros de historia, supuestamente, y él quiso revisitar esta figura, ¿no? Quizás queriendo picar ahí a más de alguno, y que descubrió un par de cosas que todo el mundo conocía, y quiso espiritismo. Bueno, eso no significaba que él le gustara ver las cartas, ¿no? Y que iba a ver, y que leía el horóscopo, sino que significaba más bien que en el siglo XIX gran parte de las personas hacían espiritismo, ¿no? Era una práctica muy, muy común. Cuando digo común, estoy diciendo muy, muy arraigada en las clases educadas chilenas. Eh, y no era contrario a la ortodoxia, ¿no? En materias de fe o en otros espíritus, en otros temas, ¿no? Eh, Así que no, en ese sentido Prat también pasa por el sedazo de la crítica histórica, ¿no? El mito no se cae, y, y un buen libro, ¿no? Y quizás era uno de los libros más queridos por el historiador mismo, ¿no? Gonzalo Vial Correa, es Arturo Prat, ¿no? El Prat de Gonzalo Vial, recuerdo que estaba editado por Andrés Bello, se pueden encontrar las ediciones, es quizás el gran libro, ¿no? Sobre Prat, un libro que escribe con cariño, y por esto, ¿no? Porque llama la atención, ¿no? Una figura eh, que como digo, ¿no? Aceptó la muerte, ¿no? Eso también es un proceso, ¿no? Que también cautiva, ¿no? En el sentido de que uno dice, bueno, esa liberalidad frente a la muerte es un ejercicio espiritual, es de un talante de hombre que llama mucho, mucho la atención. Exactamente, bueno, por eso vale la pena investigar y leer sobre él. ¿Me podías repetir el libro que mencionaste, Guillermo? Así es, ¿no? Arturo Prat, de Gonzalo Vial Correa, recuerdo que estaba en Editorial Andrés Bello. Además me gustaría mencionar, porque bueno, nos pasa que cuando compartimos material sobre la guerra del Pacífico, sobre el combate naval, el espíritu es muy enconado en general, ¿no? La gente tiende a tener visiones un poco chauvinistas, muy duras, y quiero decir que la historia del combate naval fue muy, muy honorable, ¿no? La muerte, además de Prat, se da, ¿no? Por una persona, si no me equivoco, era un cargado de cocina, ¿no? Que ve y le puede disparar, ¿no? Encubierta. Pero, por ejemplo, la indignación de Grau, ¿no? La carta del capitán Grau, que es el gran héroe naval del Perú, ¿no? A la viuda, ¿no? Doña Carmela Carvajal, habla también del espíritu, ¿no? Del talante de estos hombres que estaban participando no de una guerra fratricida ni nada parecido, ¿no? Era un ejercicio honorable, patriótico, ¿no? Que quizás hoy día también es valorable, ¿no? Dentro de lo que hoy día siempre se ha hablado, ¿no? Quizás o se ha relevado, ¿no? De que es este lado más oscuro de la guerra del Pacífico, pero que sin duda tuvo también una cara muy, muy honorable. Exactamente, Guillermo. Guillermo, para finalizar ya la semana, en 22 de mayo de 1813, recordamos el natalicio del compositor Richard Wagner. Bueno, y cerramos con Wagner, ¿no? Con música. Tiempo atrás recordábamos su muerte, ¿no? Bueno, Wagner nace a comienzos del siglo XIX, es un hombre del XIX, y es el hombre romántico por excelencia. Y por romántico no me refiero a que enviaba cartas de amor, sino que le gusta el drama, ¿no? La experiencia dramática, la experiencia teatral en su mayor expresión, ¿no? Es el hombre, ¿no? Es el padre nacional de la Alemania moderna, ¿no? Un hombre que estuvo en las luchas por la nación alemana desde el comienzo. Fue tomado, ¿no? En su historia por otras figuras más oscuras, pero Wagner jamás fue, ¿no? Wagner posiblemente era un hombre que estaba bastante a la vanguardia en las ideas de progreso de su época, ¿no? Quería una Alemania moderna, más democrática,
¿no? Un hombre que después tuvo que retroceder porque eso fracasó políticamente, ¿no? La monarquía asume como el camino y un Estado autoritario, pero el anillo de los Nibelungos, ¿no? Tristán e Isolda, las grandes leyendas medievales para hacer renacer esta cultura alemana, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es ser germánico? ¿No? Y ahí está la pregunta, si no son un Estado, si no fueron una constitución clara, si no había un orden político heredado, y solo había una cultura, bueno, había que juntar esa cultura y relatarla, ¿no? Es sin duda una figura intelectual de primera, como digo, va a estar en los grandes conflictos del 48, por el nacionalismo alemán, va a ser una figura, por ejemplo, al final de su vida muy cercana, o lo va a sondear a él mucho Nietzsche, ¿no? Va a ver ese mundo también más turbulento de espíritu, con mucho conflicto, ¿no? Para él, pero es sin duda, ¿no? Es un artista de primera, ¿no? O sea, el dramatismo, es un inspirador de tantos también, ¿no? De la mitología moderna, era un hombre que quería traer ese mundo a nuestra era, ¿no? Es el hombre que va a inspirar, por ejemplo, a Tolkien, ¿no? En ese sentido, Tolkien veía las óperas, ¿no? Y él a partir de esto empezó a imaginar el mundo que él quería construir, ¿no? Es un hombre también que nos llama a eso, ¿no? Algo que somos tan hoy día eh, ajenos, ¿no? O resistimos tanto, que es imaginar, ¿no? Que es acercarnos a esos mundos desconocidos, ¿no? Sin duda hay que acercarse a Wagner. Exactamente, Guillermo. Bueno, Guillermo, terminamos la semana que, bueno, de muy buena manera, la verdad. Bueno, dejar a la gente invitada a ver el material que se va a publicar Así en la es. descripción de este capítulo, a dejar obviamente sus preguntas y dejar también su like a este capítulo. Así que bueno, Exacto. Guillermo, bueno, vamos a grabar el siguiente capítulo al tiro. Así que para que estén atentos, Así que, sí o sí, el día lunes, cuando se publique el perfecto. capítulo de la próxima semana. Y bueno, exactamente lo mismo, sus comentarios, sus críticas, las Así cosas que le es. parecen bien y revisar obviamente el material que dispone gratuitamente Red Cultural y seguirlo en Instagram. No olviden eso también porque Sí. igual están subiendo cursos también, cursos pagados también, las clases, bastante interesantes de un montón de temas, uno no se puede aburrir. Ojalá tuviese tanta hora el día para poder, Así poder es, ¿no? visitarlo todo. Tenemos mucho material y bueno, ¿no? Y llamarlos también a que el formato de este programa es de ustedes. O sea, me encantó, ¿no? Que hubieran preguntas, ¿no? La del general Baquedano. Y si van saliendo dudas, por favor, ¿no? Está el chat, nosotros lo vamos a atender y sobre todo les pedimos ahí que revisen la descripción porque contenido hay, ¿no? O sea, para aprender estas cosas no siempre es bueno quizás poner un audio en el auto, ¿no? Cuando uno hace cosas un poco azarosas, está ordenando algo, ¿no? Está Sí, planchando. Los invito Siempre es bueno escuchar historias. exactamente. Así que bueno, Guillermo, nos conectamos un ratito más para seguir con este excelente programa. Así que a la Así gente es. nos estamos viendo y que estén muy 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 buena bien. semana. Hasta pronto. Buen fin de semana. Bueno.